for a moment, he was like the comedy producer, but he was there all the time, and they were always stressing character. And Andy used to kill jokes if they were too broad. Así que Andy era un líder natural fantástico. A pesar de no haber sido productor del programa ni guionista durante todo el tiempo que estuvo allí, fue un importante contribuyente a la causa. ¿Quién podría culpar a Ron Howard por guardar silencio sobre su tiempo pasado en el show de Andy Griffith? Él ha sido bastante reservado al respecto. Si crecieras en uno de los programas de televisión más queridos, todos los fans querrían saber la primicia. Después de años de mantener las cosas en secreto, Ron revela ahora la verdad sobre su conexión con Andy Griffith. Esto viene después de años de mantener las cosas en secreto. ¿Era el pueblo de Mayberry tan perfecto como aparentaba ser? ¿Fuera de la pantalla o fuera de ella? ¿Consiguió Andy captar el encanto del Sheriff Taylor? Asegúrate de estar preparado porque las confesiones de Ron pueden cogerte por sorpresa. ¿Y tú, conoces la leyenda de Andy Griffith? Deja una A en los comentarios si es así. La relación entre Andy Griffith y Ron Howard. Los nombres de Andy Griffith y Ron Howard evocan el encanto de los pueblos pequeños retratado en la serie de televisión El Show de Andy Griffith. Sin embargo, su conexión no se basaba solo en las expediciones de pesca y las lecciones de vida que aprendieron en Mayberry. Detrás de las cámaras, su relación era más difícil de lo que parecía en televisión. Aunque disfrutaron de algunos momentos significativos y de risas juntos, mientras Ron Howard pasa tiempo con Andy Griffith, accidentalmente derrámate por primera vez. Créanme cuando les digo que no se trata solo de discusiones y paseos los domingos con el padre. ¿Cuáles son los secretos que Ron está finalmente dispuesto a revelar? Esto nos lleva a la cuestión de esos informes conflictivos. Tanto Apolo 13 como Una mente maravillosa fueron dirigidas por Ron Howard, que saltó a la fama como cineasta. Cuando Ron Howard era solo un niño, intentaba realmente triunfar en la industria de Hollywood. Parece que Ron estaba destinado a estar en el ojo público. Nació el 1 de marzo de 1954 en Duncan, Oklahoma. Teniendo en cuenta que sus dos padres son actores en activo, ¿qué otras opciones tiene? ¿Establecer una granja? Cuando Ron tenía 15 meses ya había aparecido en televisión en un anuncio, mientras la mayoría de nosotros aún intentábamos averiguar cómo andar. Ron estaba ahí fuera haciendo su primer trabajo a la perfección. Tras el traslado de su familia a Hollywood, su padre, Rance Howard, asumió el papel de instructor oficioso de interpretación. Además, los padres de Ron le proporcionaron entradas de primera fila para los eventos que se retransmitían en directo por televisión. Gracias a la orientación que recibió de sus padres, las primeras actuaciones de Ron no solo eran adorables, sino también pulidas. La pregunta ahora es, ¿qué tiene que decir Ron sobre su amistad con Andy Griffith en la vida real hoy en día? Quédate en la zona. La trama está a punto de desarrollarse de una manera mucho más intrigante. No fue casualidad que Ron Howard se encontrara en Hollywood. Era casi como si hubiera crecido allí. Imagínate esto, tienes 5 años y acabas de conseguir tu primer papel en una película de 1959. El viaje. La mayoría de los niños de esa edad están aprendiendo a atarse los zapatos por primera vez. Pero ¿y Ron? Ya colaboraba con varios especialistas para compartir tiempo en pantalla. A pesar de ello, no fue hasta su aparición en Playhouse 90 cuando la gente se dio cuenta de su considerable talento. Las interpretaciones que hizo fueron aclamadas por la crítica por tener un nivel de profundidad que uno nunca esperaría de alguien a quien presumiblemente todavía había que recordarle que se comiera sus verduras. En 1960, cuando Ron se presentó a una prueba para un papel en The Andy Griffith Show, ya llamaba la atención en el mundo del espectáculo. Es posible que su pelo rojo brillante fuera lo primero que llamó la atención de algunos directores de casting. Sin embargo, su aptitud natural y su interés por la interpretación fueron los verdaderos argumentos de venta. Debido a la forma en que destacaba su pelo, recibió muchas llamadas al principio del proceso. Ron saltó a la fama tras ser elegido para el papel de Opie Taylor cuando solo tenía 6 años. El vínculo que mantuvo con Andy Griffith en televisión fue mágico. Sin embargo, los acontecimientos que tuvieron lugar entre bastidores fueron igualmente significativos. En el proceso de tomarlo bajo su tutela, Andy le enseñó de todo, desde el ritmo cómico hasta la importancia de las motivaciones de los personajes. No solo aprendió técnicas de interpretación, sino también lecciones de vida envueltas en el atractivo de una comedia de situación. Después llegó ese momento inolvidable de la audición. El plató del show de Andy Griffith demostró ser algo más que un lugar de trabajo para Ron, también fue un lugar de educación para él.
cuando la mayoría de los niños intentaban averiguar cómo navegar por la política del recreo. Él aprendía a trabajar juntos y a crear historias. Y seamos sinceros, ¿cuántos jóvenes pueden decir que fueron a trabajar todos los días y recibieron orientación de Andy Griffith sobre cómo vivir sus vidas? El origen de Andy Griffith comenzó en la pequeña y pintoresca localidad de Mount Airy, Carolina del Norte, conocida también por ser el modelo de la aldea ficticia de Mayberry. Andy, que nació el 1 de junio de 1926, no tuvo precisamente una cuchara de plata en la boca cuando nació. Comenzó su infancia durante la Gran Depresión, lo que significaba que procedía de un entorno modesto. No obstante, sus padres consiguieron ahorrar el dinero suficiente para comprarle un viejo trombón. Al principio, el objetivo de Andy era convertirse en profesor de música. Sin embargo, la vida tenía otros planes para él, y su rápido ingenio y su habilidad para contar historias le llevaron a conseguir trabajo tocando en clubes nocturnos gracias a su talento. Su gran oportunidad llegó en forma de un divertido monólogo sobre fútbol que, a pesar de tratar de fútbol, se hizo viral antes incluso de que nadie supiera lo que era el fútbol. Prueba de que una buena carcajada puede llevarte lejos es que se han vendido más de 800,000 copias. Ese éxito imprevisto lanzó a Andy al mundo del espectáculo, y su encanto humilde y realista se convirtió en su seña de identidad en la industria. La frase fuera de la pantalla se repite varias veces. Andy era algo más que un coprotagonista de Ron Howard cuando era más joven. Opie. Andy tenía una asombrosa habilidad para hacer las cosas accesibles, y a menudo incluía un par de anécdotas para recalcar lo que quería decir. Más tarde, Ron reconoció que los sabios consejos de Andy tuvieron un impacto significativo en él, tanto profesional como emocionalmente. Incluso después de que terminara el programa, siguieron manteniendo su sólida relación. Warren consultaba con frecuencia a Andy para que le orientara. Es fácil decir que Andy era algo más que un icono de la televisión. Era el tipo de guía que uno querría tener. Era amable y accesible, y tenía la cantidad justa de carisma para mantener las cosas alegres. Andy Griffith demostró su afecto a Ron Howard regalándole una guitarra autografiada como recuerdo de su relación. Ron Howard sigue apreciando el instrumento que le regaló Andy Griffith. Su relación es uno de los mejores ejemplos de relación entre mentor y discípulo en Hollywood. Su relación se basa en el respeto mutuo. Cuando se emitió por primera vez en 1960, el show de Andy Griffith se convirtió rápidamente en un clásico por su capacidad para mostrar la vida de un pequeño pueblo llena de valores intemporales. A lo largo de su 8ª temporada, se mantuvo entre los programas de mayor audiencia de la televisión. La interpretación de Ron Howard de Opie ejemplificaba las cualidades de inocencia y curiosidad, mientras que la interpretación de Andy Griffith del Sheriff Taylor encarnaba la compasión y la sabiduría. Fueron capaces de trabajar juntos para crear una conmovedora interacción padre-hijo. Los actores y el personal de la serie trabajaron juntos para crear un ambiente amistoso y familiar entre bastidores, lo que contribuyó al buen ambiente general de la serie. ¿Sabía que The Fashion, Ole, el clásico tema silbado de la serie, es una de las canciones más identificables creadas para la televisión en la historia del medio? Además de establecer a Andy Griffith como un icono de la televisión, la serie también fue responsable del inicio de la carrera de Ron Howard y sentó las bases de sus posteriores logros en la industria del entretenimiento. El proceso de transición de un papel preciado de la infancia a la edad adulta nunca es sencillo, pero Ron Howard supo hacerlo con una gracia sorprendente. Tras el final del show de Andy Griffith, se produjo un cambio en el ambiente. La conclusión de la temporada no fue como cualquier otra. En este punto, una era llegó a su fin, cuando Andy Griffith estaba a punto de empezar a hablar. Estaba de pie ante el micrófono cuando, de repente, se le ocurrió. Se dio cuenta de que la actuación había sido algo más que una simple obra. En su vida, había desempeñado un papel importante. Además, ahora que todo llegaba a su fin, no sabía cómo sería su vida sin esas caras conocidas y esa rutina que le reconfortaban. Pero cuando echa la vista atrás, se da cuenta de que el programa no era lo único que había moldeado su juventud. Por la forma en que su padre había transformado un giro imprevisto de las circunstancias en algo aún más significativo. Como consecuencia de la guerra de Corea, su padre había viajado a California con la esperanza de hacer realidad por fin un objetivo que había quedado aplazado. Por otra parte, su gran oportunidad no fue como él quería, fue hacia su hijo pequeño. Ese afortunado giro de los acontecimientos hizo que su padre se convirtiera en profesor de interpretación, y le enseñó cómo solo un padre puede hacerlo. No era una clase normal de interpretación. Su padre le explicó el oficio de una manera que hasta un niño pequeño podría comprender.
Es algo sencillo pero potente. Incluso a la edad de 4 o 5 años, ya estaba adquiriendo los fundamentos de Stanislavski, aunque de forma reducida. La acción, como el intento de Opie de escapar de sus deberes escolares, sería desmenuzada por su padre, que explicaría los sentimientos que transmitían las palabras. Opie no está interesado en hacer sus deberes escolares a pesar de que su padre quiere que los termine. Solo intenta escapar de la situación. Su padre le servía de guía, iluminando las complejidades del personaje de una manera lo suficientemente fácil de comprender para un niño. Y en el caso de que alguna vez hubiera un escenario en el que Opie se saliera con la suya, le recordaría rápidamente que solo era una escena de la televisión y no de la vida real. No lo intentes en casa. Su padre, sin embargo, era algo más que un simple profesor de interpretación. Su talento era único. Independientemente de lo fuertes que fueran ciertos individuos, no se sentía atemorizado por ellos. Andy Griffith, Don Knotts, Aaron Rubin y Sheldon Leonard fueron algunas de las personas con las que colaboró. Él levantaba la mano y decía, espera, no creo que esto funcione. Esto ocurría a pesar de que había mucha gente famosa involucrada. Existe la sensación de que Opie está siendo excesivamente mimada. Hagamos que su relación sea más honesta en lugar de recurrir al uso de risitas. Lo que fue aún más extraño fue el hecho de que escucharon. Andy y Sheldon lo escucharon y llegaron a la misma conclusión. El programa sufrió una transformación significativa como resultado de esa alteración, que fue la elección de hacer que la relación de Opie con su padre se pareciera más a la realidad. Avancemos rápido hasta los últimos días de producción del video. Cuando tenía 14 años, la fiesta de despedida no se parecía a nada que hubiera vivido antes, aunque se mantuvo en la cima de las listas de éxitos. Andy Griffith estaba preparado para pasar a otras cosas. A decir verdad, él no tenía ningún problema con eso. También se dedicó a otras aficiones, como dirigir, hacer deporte y volver a estudiar. Por otro lado, cuando llegó el último día de rodaje, el micrófono lo cogió Andy en la celebración. Exactamente en ese momento, las lágrimas empezaron a caer libremente. No era simplemente la conclusión del espectáculo. En ese preciso instante, iba a perderse un capítulo de su vida que no se había dado cuenta de que se perdería hasta ese mismo minuto. Se estaba despidiendo de personas que se habían convertido en su familia, así como de un modo de vida que había desempeñado un papel importante en su forma de ser. Y el dolor era insoportable. Más de 20 años después de su emisión original, la serie volvió para una película de reencuentro. A partir de ese momento, había pasado página. A pesar de que dirigía, ya había abandonado Happy Days. La vida no era la misma. Sin embargo, Andy le pidió que volviera y continuara interpretando el personaje de Opie. Sin lugar a dudas, estuvo de acuerdo, y cuando lo hizo, se recordó que la gente con la que había trabajado en ese entonces, la misma gente hermosa, eran exactamente los mismos que él recordaba que eran. Los recuerdos de la infancia no se alteraron en absoluto. El vínculo es tan fuerte como lo ha sido siempre. El paso del tiempo parecía haberse detenido por completo. De cara al futuro, Ron Howard no se conformó con subirse a la ola de Opie y Taylor durante un tiempo infinito. Su notable interpretación en American Graffiti, de George Lucas, estrenada en 1973, fue uno de los papeles a los que dio continuidad. Evidentemente, el éxito de la película fue un grito fuerte e inconfundible. Con el paso del tiempo, Ron dejó de ser simplemente el chico de Mayberry. Durante este tiempo, le interesaba entender los entresijos del cine, por lo que se matriculó en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California, con la intención de escapar al apodo de estrella infantil. Ron debutó como director con la película de 1977 Grand Theft Auto. El videojuego en cuestión, Roger Corman, el maestro de crear, encantó con poco presupuesto. Fue la fuerza creativa de esta película loca y de bajo presupuesto que él mismo produjo. Después, llegaron los pesos pesados a la escena. La película de 1984 Splash. Todos llegamos a creer en el amor y en los animales marinos después de ver la comedia romántica que incluía una sirena. Coco fue escrita en 1985. La alegre historia de ciencia ficción sobre si se puede envejecer con gracia. Además, Ron se hizo un nombre muy conocido en la industria cinematográfica gracias a sus éxitos de taquilla. Demostraron que el concepto de reinvención no se limita al ámbito de Hollywood. Es realmente importante. Ron tuvo que renunciar a su encanto de pueblerino para alcanzar la grandeza en la gran pantalla. Sinceramente, todos estamos en una mejor posición.
La boda entre Ron Howard y Cheryl Lee tuvo lugar en el año 1975, y a pesar de que llevan casi medio siglo, siguen funcionando bien. A pesar de que los matrimonios en el mundo del cine pueden durar lo que dura una película, Ron y Cheryl han sido una excepción a esta regla. Como era una escritora de tanto talento, Cheryl se convirtió en su roca y le ayudó a navegar por la loca montaña rusa que es la industria del entretenimiento. Además, seamos sinceros, Hollywood no es precisamente un picnic. Bryce Dallas Howard, que ahora es una conocida actriz y directora de cine, es miembro de la familia unida que ambas crearon juntas. Por muchas alfombras rojas que hayan pasado, los Howard nunca han perdido los pies en la tierra y siempre han permanecido con los pies en la tierra. Todos los logros profesionales de Ron pueden atribuirse al inquebrantable apoyo de Cheryl. Según él, ser padre ha influido mucho en su forma de contar historias. No es solo que esta familia esté unida, además de trabajar juntos, se pasean por la alfombra roja, y posiblemente tengan los mensajes de texto en grupo más intrigantes de todo el mundo. Si alguien busca una prueba de que el amor puede durar en la industria del entretenimiento, es el matrimonio de Ron y Cheryl. Mientras tanto, Andy Griffith seguía cautivando a los espectadores incluso más allá de su estancia en Mayberry y más allá, con su interpretación en Matlock. Demostró que un traje impecable y un encanto sureño nunca pasan de moda. Interpretó el papel de un abogado que era a la vez inteligente y campechano. Una vez más, los espectadores se enamoraron de él, y la serie se convirtió en otro gran éxito. Ese no fue el final de la historia de Andy. Además, se reencontró con sus orígenes musicales produciendo álbumes de canciones country y gospel influenciadas por sus orígenes en el sur. Andy siempre consideró su estancia en Mayberry como la cumbre de su vida profesional a pesar de todos los logros que había conseguido. Mantuvo una estrecha relación con sus compañeros de reparto, especialmente con Ron Howard, a quien se refería cariñosamente como su hijo en espíritu. En sus últimos años, Andy fue capaz de equilibrar con éxito su vida profesional y personal, asegurándose así de que su legado como uno de los intérpretes más adorados de los Estados Unidos de América se mantuviera. En lo que respecta a Ron Howard, su marcha de Mayberry le llevó directamente a Milwaukee en los años 50, o al menos a la versión de la ciudad que se hacía en las comedias de situación. Cuando el programa de televisión Happy Days se emitió por primera vez en 1974, Ron se transformó en Reggie Cunningham, el joven impoluto que todo el mundo aspiraba a tener como amigo íntimo. Las frases hechas, las chaquetas de cuero y Fonzie, el mecánico más guay de la historia, fueron todos productos del programa, que tuvo un gran éxito y dio al mundo frases hechas. Ron tenía intenciones más ambiciosas a pesar de que los fans no se cansaban de Richie. La mayor parte de su tiempo libre lo pasó en el plató, donde aprendió todo lo que hay que saber sobre la dirección. Incluso intentó dirigir algunos episodios. Para Ron, Happy Days era mucho más que actuar. Este evento sirvió como el comienzo de su carrera como cineasta, que en última instancia llegaría a definirlo. El papel de Andy Griffith en Mayberry no se limitaba al de Affable Sheriff. Además de eso, era un guía que se tomaba muy en serio su deber como mentor. Incluso cuando no estaba interactuando con el público, Andy no era el tipo de persona que dejaba el trabajo cuando la cámara no seguía rodando. En los años siguientes, continuó impartiendo perlas de sabiduría al joven Ron Howard, siempre con ese encanto genuino y realista. Tras la finalización del show de Andy Griffith, mantuvieron una estrecha relación durante mucho tiempo, encontrándose a menudo en conversaciones privadas o en reuniones familiares. Andy hizo algo más que animar a Ron a perseguir su ambición de convertirse en director. Le aseguró que entrar en la industria de Hollywood era comparable a pescar. Se necesitaba perseverancia, trabajo duro y quizá incluso un poco de suerte. Gracias a que Ron se tomó al pie de la letra la recomendación de Andy, su carrera como cineasta empezó con buen pie, o mejor dicho, con buen pie. Una sirena que se enamora de Tom Hanks es la protagonista de la caprichosa comedia romántica Splash, que fue un éxito sorpresa en 1984. Fue un éxito tanto de público como de crítica, y parece que todo el mundo estaba dispuesto a suspender su imaginación para aceptar la idea de que una pescadora se enamorara. Era el tipo de película que tenía el equilibrio perfecto entre humor, emoción y momentos que te hacían preguntarte, espera, ¿esto está pasando de verdad? Después de eso, Ron siguió teniendo éxito con su película Cocoon, estrenada en 1985 y que trataba sobre hacerse mayor, vivir la vida irónicamente, los extraterrestres. Pasemos a Andy Griffith, el hombre que trabaja entre bastidores.
Mientras que el personaje televisivo de Andy era simpático y conversador, en la vida real era más reservado. Daba mucha importancia a su intimidad y no era el tipo de persona que revelaba la historia de su vida a los medios de comunicación. En cambio, otros que le conocieron, como Ron, le caracterizaban como un hombre que poseía sentido del humor, modales exquisitos y principios sólidos como una roca. Además, Andy sentía una profunda pasión por la música. Cuando no estaba dando consejos sobre cómo vivir la vida, era frecuente encontrarle tocando la guitarra o cantando gospel. Sus orígenes en un pueblecito de Carolina del Norte le marcaron profundamente, y nunca permitió que la fama le convirtiera en alguien que no era. La ética de trabajo y la humildad de Andy fueron citadas con frecuencia por Ron como los factores más influyentes en la definición de su actitud ante la vida y el trabajo. Puede que Andy Griffith fuera el maestro más inspirador del mundo, tanto por sus enseñanzas sobre la vida como por su forma de tocar la guitarra. Andy Griffith era muy querido por todos los que le conocían, gracias a su carácter realista e introspectivo. Ese mismo rasgo se lo transmitió a Ron Howard, que desde entonces se ha consolidado como uno de los directores más reputados de Hollywood. Un ejemplo es la misión Apolo 13 en 1995. Si quieres tensión a raudales y un poco de drama relacionado con la NASA, esta película es exactamente lo que necesitas. Se trata de la historia real de una misión espacial que salió mal, y Ron la transformó en un espectáculo alucinante que te tendrá al borde del asiento. La película fue nominada a 9 premios de la Academia, incluido el de Mejor Película. También está la película Una mente maravillosa, estrenada en 2001 y que examinaba el brillante caos que suponen las enfermedades mentales. Además de cosechar una plétora de elogios, también supuso para Ron su primer Oscar, que ganó como Mejor Director y Mejor Película. Es casi como si el individuo tuviera un código secreto que le permite comunicar historias humanas a gran escala. La relación de Andy Griffith con sus colegas fuera y dentro de la pantalla. Hubo una serie de elementos que propiciaron la popularidad del show de Andy Griffith, uno de los cuales fue el estrecho vínculo que Andy Griffith compartía con sus otros compañeros de reparto, en particular Ron Howard. En la vida real, Griffith, que interpretaba el papel de Andy Taylor, un sheriff paternal, mostraba un nivel similar de conducta paternal con sus hijos, que aparecían en la película. Este comportamiento se confirmó en las producciones cinematográficas, cuando Howard, que interpretaba a Opie, se enfrentaba a los obstáculos que conllevaba ser una estrella infantil. Podía recurrir con frecuencia a su compañero de reparto para que le ofreciera consejo y confianza. Esto era especialmente cierto con respecto a los retos a los que se enfrentaba. El inmenso aprecio que Howard siente por Griffith se ha dado a conocer al público en varias ocasiones. Howard ha atribuido a Griffith un gran mérito por haber contribuido al desarrollo de su carrera en Hollywood. Se prestó una enorme atención a la representación de esta conexión padre-hijo en televisión. Sin embargo, cuando Griffith trabajaba detrás de la cámara, se encontraba regularmente en disputa con otros miembros del grupo, sobre todo con Frances Brava y la propia actriz que interpretaba a la tía Bea. Desde el punto de vista de la producción, Griffith es sin duda el personaje más esencial que contribuyó al éxito de la obra, y ello a pesar de que tuvo bastantes problemas con varios miembros del conjunto, debido a sus duraderos lazos y alianzas con un gran número de sus compañeros intérpretes, en particular su tutoría de Ron Howard y su buena y estrecha amistad con Don Knotts, tuvo un impacto significativo en la dinámica que se mostraba en la pantalla de una manera muy similar a cómo se revelaba entre bastidores. Esto se debió a su amistad con Don Knotts y a su relación de mentor con Ron Howard. Estos lazos, a pesar de que a menudo fueron turbulentos, han contribuido de forma vital a la reputación continuada del show de Andy Griffith, así como a su impacto en la historia de la televisión. La larga y peculiar amistad entre Andy Griffith y Don Knotts fue el alma del programa, tanto dentro como fuera de la pantalla. A pesar de que Andy Griffith desempeñó un papel paternal para Ron Howard, fue su conexión con Knotts el factor más importante a la hora de sentar las bases del programa. Cuando Knotts hablaba de cómo Griffith le había dado la oportunidad de brillar, Griffith solía elogiar a Knotts por su exquisito timing y su brillante interpretación. Knotts contaba cómo Griffith le había dado la oportunidad de brillar. Además, Knotts comentaba la actuación de Griffith y le hacía cumplidos. Incluso cuando Knotts abandonó el programa en 1965, siguieron pasando juntos gran parte de su tiempo libre, lo que indica que su relación no se limitaba a las restricciones del plató del programa. Sin embargo, durante toda su vida siguieron siendo buenos amigos. La decisión de Knotts de abandonar el programa para dedicarse a tiempo completo a la industria cinematográfica no estuvo exenta de pesar.
La camaradería que Griffith tenía con Knowles cuando trabajaban juntos en el plató era algo que Griffith echaba de menos, así como la energía y la comedia que había experimentado durante el tiempo que pasaron juntos. A pesar de que ya no formaban una unidad vital en el trabajo, la relación que existía entre los dos hermanos en el mundo del espectáculo siguió floreciendo a lo largo de todos estos años mientras trabajaron juntos. Fue durante los últimos días de la vida de Knowles cuando se vio a Griffith sentado a su lado. Revelaciones de Ron Howard sobre Andy Griffith. Los últimos años de Andy Griffith no iban a ser fáciles ni mucho menos. Luchó con su salud en una serie de formas significativas. Un infarto de miocardio y el síndrome de Guillain-Barré, un raro trastorno que altera su sistema neurológico, son dos ejemplos de las afecciones que pueden incluirlos. Pero déjame decirte algo, Andy no iba a dejar que nada afectara a su velocidad. No dejó de hacer lo que le gustaba, que era continuar con su profesión en la industria del entretenimiento y mantener el contacto con sus seguidores, incluso cuando las cosas eran difíciles. Solía comentar cómo su entusiasmo por el trabajo y por contar historias le hacía seguir adelante a pesar de las circunstancias. Su tenacidad no solo impresionaba a sus seguidores. Otros, como Ron Howard, que admiraban a Andy por su capacidad para mantener una buena actitud a pesar de los problemas de salud que tenía, se quedaron asombrados. Se dice que la tenaz determinación de Andy le ayudó a recuperarse de un infarto masivo que sufrió en los años 80 mucho más rápido de lo que nadie había previsto, a pesar de que el síndrome de Guillain-Barré le incapacitó momentáneamente para caminar. Siguió participando activamente en charlas y apariciones públicas. Andy era un mentor que tenía la capacidad de motivarte con más eficacia que cualquier otro orador motivacional. Cuando miraba a Ron, le comunicaba lo orgulloso que estaba del hombre y cineasta en que Ron se había convertido. ¿Quién es Ron? Reprimió todas sus emociones mientras expresaba su gratitud a Andy por todo, desde proporcionarle orientación laboral hasta ser un amigo de confianza. Si somos completamente sinceros, ¿quién no querría a Andy Griffith de su lado? Lo más probable es que el hombre te diera la impresión de que podías conquistar el mundo con nada más que una sonrisa y una caña de pescar mientras estabas con él. Cuando se trataba de Ron, estos encuentros eran más que solo conmovedores, tenían un sabor agridulce. Andy era algo más que un simple coprotagonista de la producción, como ese tío sabio que siempre sabía qué decir. Era un gran conocedor. Esa cercanía no dicha que solo se encuentra con alguien que te entiende. Ron todavía tiene en alta estima las últimas palabras de Andy, y se aferra a ellas como si fueran una antigüedad, pero gracias a Dios, no tengo que preocuparme por la posibilidad de perder esto. Como resultado de su amistad, han dejado una huella indeleble en la historia de la televisión al ser la fuente de las recetas de tartas de la tía B. Algo único se introdujo en el show de Andy Griffith por la conexión de la vida real que tenían. El público no solo se fijó en el Sheriff Taylor y en Opie, mientras miraban, estaban observando a dos individuos que se preocupaban sinceramente el uno por el otro. ¿Esa relación entre un padre y un hijo? En lo que se refiere a sentimientos familiares puros, era el estándar de oro. Su calidez, respeto y capacidad de comunicación son tan impresionantes que harían las delicias de un terapeuta familiar. A día de hoy, el encanto no ha disminuido en absoluto. El recuerdo de Andy tampoco ha sido olvidado por Ron. Este individuo es el que inserta casualmente los cuentos de Andy en las conversaciones como si estuviera rememorando una taza de café, a las virtudes que Andy le inculcó, como el respeto, la compasión y la capacidad de mantener la compostura bajo coacción. Se atribuye su éxito en Hollywood. El espíritu de Andy se mantuvo vivo en los platós de Ron a través de su trabajo como director. Un ambiente de colaboración y cortesía en el que incluso el personal se siente parte de la familia es lo que tenemos aquí, porque es el tipo de liderazgo que Andy habría aprobado. Garantiza que su legado seguirá prosperando en cada imagen que Ron toque. Por favor, comparte tus comentarios con nosotros a continuación. Le agradezco que haya visto este video. Espero que te resulte interesante. Por favor, dale a me gusta y suscríbete. Puedes seguir las historias de tus famosos favoritos haciendo clic en el siguiente video que aparece en pantalla. Nos vemos allí.